Hola, bienvenidos nuevamente a My Happy Room. Antes que nada, quiero pedirles disculpas por el ruido que van a escuchar. Es que cerca de donde estoy filmando hay una obra y no puedo hacer absolutamente nada para evitar el sonido de los obreros, de las sierras, etc. Bueno, el video de hoy va a ser acerca de las tintas. Tengo muchas preguntas acerca de las tintas, entonces quiero empezar a responderlas y a empezar a clasificar las diferentes tintas que hay en el mercado, o por lo menos que yo tengo, que conozco, cómo se usan y más que nada qué diferencia hay entre ellas y cuándo es mejor utilizar unas u otras. Estas que tengo acá son todas las que se llaman dye ink, que en realidad serían como una especie de tinta de tinte, que es uno de los dos grandes grupos que hay de tintas. El otro gran grupo es las tintas de pigmento, pero vamos a empezar por este. Tenemos diferentes marcas, por ejemplo, Memento, en este caso es Tuxedo Black, es la que siempre usamos para colorear imágenes estampadas con Copic markers. Copic markers son unos marcadores. Estos son a base de alcohol. Entonces como para colorear le damos muchas capas de marcador, es decir, humedecemos mucho el papel que estamos usando para que los colores se mezclen entre ellos, necesitamos que la tinta que está dándole forma a la imagen no destiña con el solvente del marcador. Entonces usamos que la mejor es Memento Tuxedo Black, que no se corre ni pasa nada. Es una tinta de las dye ink más conocidas. Estas son las Hero Art, que vienen en varios modelos, pero las más lindas son las Midtown y la Shadows Ink. Estas son como un poco más translúcidas que las de medio tono, y después vienen las de tono entero y las de neón, que son bien brillantes. Todas son todas son dye ink. Las de Stampin' Up, Stampin' Pad se llama, es una especie de un transformer un poco incómodo, bastante más grande que las demás, y hay que darle toda esta vuelta para guardarlas, pero tienen muy lindos tonos. Estas las nuevas, las que sacaron Simon Says Stamps, muy buenas también. Y por otro lado, más allá de las dye ink, las Distress, que las vamos a ver en un punto aparte porque la verdad que se lo merecen. Vamos a probar algunas de las cosas que quiero mostrarles de las dye ink. Primero, son permanentes, todas menos las Distress. Las Distress no tanto. Secan rápido y son absorbidas por el papel. Por ejemplo, estampamos esta imagen absolutamente seca. No pasa nada, no se corre, no pasa nada. La tinta es absorbida por el papel, a diferencia de las Pigment Ink, que es todo lo contrario, quedan arriba. Son más opacas que las de pigmento, porque realmente las de pigmento tienen mucho más color y brillan mucho más. Cuando tratamos con imágenes sólidas, por ejemplo, esto es el fondo de una flor. La flor está compuesta por varios sellos. Esta es la primera parte, digamos. Y lo tenemos que estampar. Esto es lo que yo llamo una imagen sólida. Lo tenemos que estampar con dye ink. Las dye ink en estos clear stamp, en los sellos que son transparentes, van a ser como esa especie de burbujas. No sé si se ve bien en el video. ¿Eso qué significa? Que donde hay burbuja hay más tinta. Entonces, cuando yo lo voy a estampar, me va a quedar ese dibujo de las burbujas, que no lo tiene el sello originalmente. Pero ven cómo queda. Entonces, tengo primer problema con las dye ink.
lo tendría que estampar nuevamente. Como el sello es clear y se ve a través, no pasa nada, lo puedo hacer. Así es cuando no tengo. En la segunda vez que estampo, la imagen es realmente sólida. Esto no sucede con las tintas de pigmento. Pero lo más importante es que son absorbidas por el papel y de secado absolutamente rápido. Permanentes. Paso el dedo, no pasa nada. Bien. Hay muchísimos colores, gamas, tonos, lo que quieran. Tintas de pigmento. Vamos a agarrar otro color. Son húmedas. Tardan en secar. No son absorbidas por el papel. Se corren. Estas tintas por lo general hay que secarlas o con una pistola de calor o dejarlas. A mí me gusta secarlas con una pistola de calor porque soy un poco ansiosa. Ven que los tonos son mucho más brillantes que los de las dye ink. Y realmente son como colores más vivos. La tinta es como que está más viva. Vamos a probar con el mismo sello. Primero lo limpiamos con una baby wipe. Como es dye ink, no va a salir mucho, pero no importa, el sello está perfecto. Estampamos. Y ya desde la primera vez que estampamos, tenemos la imagen completa y sólida. Esa es la gran diferencia. Si ustedes quieren empezar a usar tintas para sus sellos por primera vez, depende de lo que quieran hacer, es lo que les puedo recomendar, pero yo tendría una de cada una si puedo. VersaFine. VersaFine es una tinta de pigmento también que tarda en secarse igual que todas. La que más se usa es negro, que se llama Onyx Black, pero también vienen de colores. Ventaja de las Pigment Ink. Por ejemplo, sirven para hacer grabados. Es una tinta que tarda en secarse, va a estampar con la forma de su sello y va a quedar húmedo. Entonces se le puede tirar por arriba, antes de que seque, polvo para grabar. Por ejemplo, vamos a probar. Esto está húmedo y le voy a tirar Clear Embossing Powder. Voy a poner algo abajo. Voy a cerrar esto por si vuela. Clear es transparente, solo va a dar un poquito de brillo. ¿Y qué voy a lograr? Si no tengo polvo para hacer embossing color negro, con esta técnica logro tener el mismo relieve que con un grabado, con un embossing powder del color de la tinta, porque el polvo es transparente. Ojalá se vea bien. A ver. No sé si el video lo capta, pero ahora tengo. Primero, la tinta no se corre más, porque la sequé. Y porque además arriba tiene una capa de embossing powder transparente. Pero por ejemplo, no tengo embossing de este color menta. La verdad, no tengo. Pero quiero hacer una terminación de grabado color menta.
Esto todavía está húmedo. O un poco húmedo. Hagámoslo de vuelta. Con las tintas de pigmento, todas ellas, y con Clear Embossing Powder, logro tener o engañar a la técnica de lograr un grabado con el color de la tinta. A ver si ven el brillo. ¿Ven? Creo que ahí se ve. No se corre. Guardamos el excedente. Es una buena opción si no quieren gastar en embossing powder de varios colores, pero sí tener tintas y a la vez tener formas de grabar. Bien, no sé si ya se los dije, pero son parecidas a la pintura acrílica. ¿Por qué? Porque no son absorbidas por el papel, quedan por arriba y hay que esperar que se seque o secarlas. Lo mismo pasa en un cuadro, ¿no? Pintamos un cuadro. Versamark. Versamark es una marca de agua. Va a lograr el mismo efecto que logramos con el pigmento. Va a dejar el sello con una marca una especie de marca de agua. Estoy limpiando el sello. A ver si lo estampamos otra vez. Vamos a ver. Es una tinta de pegamento. Pongo pegamento con la forma de este sello. Ahora bien, embossing powder, color plateado. Bueno, esto es lo que pasa cuando no usamos la almohadilla antiestática. ¿Se ve el brillo plateado? Esto es lo que logra la Versamark sola. Con cualquier polvo para hacer grabados, en este caso antes usé el transparente, ahora usé el plateado. Ya sea con Versamark o con cualquier tinta de pigmento logramos un grabado. Antes de que se me pase, esta es la almohadilla antiestática que supuestamente yo tendría que haber hecho esto para que solamente quede el polvo adherido a donde está la tinta Versamark. Bien, otras tintas interesantes. ¿Cuándo usar Versafine One? ¿Cuándo usar StazOn? StazOn es una tinta solvente. ¿Qué diferencia hay con la tinta de pigmento? La tinta de pigmento es para detalles muy chiquititos, tarda en secarse, sirve para hacer grabados. StazOn seca inmediatamente, no se corre y además sirve para estampar sobre superficies por las que generalmente las cosas resbalarían. Es como una tinta indeleble, toca y estampa. Probemos. ¿Ven? Las dos, esta cuando seca y esta inmediatamente, sirven para hacer acuarelas, o sea, para mojarlas. Vamos a ver la diferencia entre una y otra. Versafine es más
STAZON. Esto no nos olvidemos que todavía está húmedo. Y ahora les voy a mostrar la diferencia entre estas dos y Memento. Memento no llega a todos los detalles. Por lo general pierde tinta y queda gris. Queda más clara que todas las demás. Básicamente esa es la diferencia. Memento sirve sí o sí para Copic markers. STAZON más que nada para superficies que resbala. Por ejemplo, si queremos estampar arriba de una cinta scotch o de un plástico, vamos a tener que usar STAZON, que es solvente. Si queremos grabar, si queremos que el color sea bien brillante y fuerte y más oscuro que todos los demás, VersaFine. No nos olvidemos que esta, que es de pigmento, hay que dejarla secar o secarla con la pistola de calor. Bueno, hasta ahí felices y contentos. Pasemos a otra. Vamos a limpiar un poco otro rango de tintas permanentes a prueba de agua. Archival Ink. Sirve para... es muy útil para estampar arriba de algo estampado. No se corre. A prueba de agua, permanente. No se puede hacer más nada. ¿Qué pasa si le estampo un color más claro arriba? En cualquier otra situación el color más claro no se notaría. Quedaría aunque lo hayamos estampado arriba, se notaría más el más oscuro. En este caso, este tipo de tinta funciona bien estampándose una arriba de otra. Bueno, las más deseadas. Distress Inks no son permanentes, reaccionan con el agua. Y ahora sacaron este tamaño que se llama mini, que la verdad que es muy útil. Son geniales para cualquier tipo de técnica y sobre todo para hacer fondos. No son muy útiles para estampar, son muy translúcidas. Siempre quedan esas burbujas, igual porque son dye ink. Si la estampamos 2 veces, en realidad la vamos a tener que estampar 3 para que queden bien con el color sólido. Pero esto no es lo más interesante de las Distress. En una hoja de trabajo de craft ponemos los colores que queramos. Agua, pulverizador, lo único que tiene es agua. Papel blanco. Magia. Estas son las únicas tintas que reaccionan al agua. La vamos a secar. Así como está. ¿Qué pasa si le tiramos más agua? Vuelve a reaccionar. ¿Ven? Estas tintas no son permanentes, reaccionan siempre con el agua. Las volvemos a mojar. Son geniales para hacer técnicas, para mezclar colores, para ensuciarse. Yo creo que estas tintas hay que tenerlas sí o sí.
Hay un montón de técnicas más que se pueden usar con estas tintas. Les voy a mostrar algunas. Aplicador. Logran mezclarse entre ellas, sea cual sea el color que usemos, espectacularmente bien. Esto con las demás tintas no se puede lograr. Vamos a probarlo. Por ejemplo, probemos esa y probemos esta, que es Dye Ink. Vamos a cambiar el aplicador. Es lo mismo. ¿Ven? Se mezclan, quedan las marcas del aplicador. Por más que trate, no es lo mismo. Agua, otra vez. Me pongo un poco en la mano. Genero gotas. Pero ¿ven cómo reacciona? Acá, nada. Acá paso cualquier cosa para apurar el proceso. Increíble, ¿no? Bueno, imagínense la cantidad de cosas que se pueden hacer con estas tintas. Realmente las recomiendo. Para mí son algo que a los que nos gusta jugar y hacer backgrounds y hacer fondos y son increíbles. Y esto no es nada. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado, que hayan entendido las diferencias de las tintas que hay hoy en el mercado. Seguramente haya más, pero se los dejo para un próximo video. Ah, me olvidaba. No son muy buenas para sellar frases porque no son homogéneas. Siempre queda un poco más oscuro, va variando. No sé si me entienden, pero cuando estampamos una frase queremos que sea bien sólida y que no varíe el color, salvo que sea lo que queramos. Espero que les haya gustado, que hayan entendido todo, como les decía antes, que cualquier pregunta que tengan me consulten, me hagan un comentario. Si querés saber todos los materiales que usé, acá abajo en la descripción del video van a estar listados. Dedito para arriba si les gustó el video, compartan y comenten. Nos vemos en el próximo video de Primeros Pasos. Hasta pronto.